y por su infinita gracia y misericordia estamos aquí hoy. Así que les decimos bienvenidos a cada uno de ustedes y saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, en internet. Dios les bendiga. Y saludamos a la hermana Irma, que di el anestesista ayer, ¿verdad? Así que saludamos a los anestesistas también, a todos aquellos que nos duermen para que no sintamos dolor. Que Dios les bendiga y los guarde en este tiempo de pandemia también. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero que busquen conmigo en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22. En el versículo 11. Me dan un fuerte amén cuando ya lo tengo. Le he titulado al sermón de hoy una exhortación final. Como es el último libro, ¿verdad? Una exhortación final de parte de Dios para todos, tanto para el creyente, para aquel que no es creyente también. Aquí abarca los dos, con el único objetivo de que entendamos que nuestro destino final depende ya de nuestra propia decisión. Apocalipsis 22, versículo 11, dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. O sea que aquel que no lleva una vida recta, si usted quiere seguir así, siga. Dios es muy respetuoso de nuestras decisiones. Y dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que practica la inmundicia, la corrupción, la inmoralidad y el pecado aquí, si usted quiere seguir ahí en ese estilo de vida, Dios respeta su decisión. Amén. Pero sabemos que nuestras decisiones traen consecuencias. Aquí está tratando con aquellos que no son cristianos. Y ahora viene para nosotros, los cristianos. Y el que es justo, dice, practique la justicia todavía. La Biblia dice que Jesucristo nos ha justificado a nosotros por su sacrificio y nosotros tenemos que llevar una vida recta y piadosa, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Si llevamos una vida así, dice que sigamos así. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que le ha entregado su vida a Dios, el que ha decidido seguir a Dios, que siga adelante, dice el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, oramos con acción de gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de reunirnos y adorar tu nombre precioso, Jesús. Recibe esta mañana, aparte de la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Nos has escogido, nos has llamado para darte alabanza a ti, para la gloria de tu nombre, y por eso hemos venido aquí esta mañana, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas conforme a los propósitos que tienes para cada uno de nosotros, ya que tú nos conoces perfectamente bien a todos los que estamos aquí, como aquellos que nos están viendo y oyendo a través de la radio Cristiana Josué. Gracias, Señor, por ese milagro de poder llegar a los hogares de mis hermanos y amigos que no pueden estar aquí con nosotros hoy por diversas circunstancias. Te pedimos que los bendigas. Aquellos que están quebrantados de salud, te pido que extiendas tu mano poderosa y toques esos cuerpos, levantando a esos hermanos de esa enfermedad y poniéndolos en la victoria de Cristo que ya nos diste, porque en tu llaga fuimos nosotros curados. Quita todo temor, todo mal pensamiento de nuestras mentes hoy, y que sea tu Espíritu hablándonos por la palabra, instruyéndonos, capacitándonos y atendiendo este llamado final que tú haces en la Escritura. En el nombre de Jesús
Te pedimos todo. Amén. Entonces aquí el tema que vamos a ver es que Dios está llamando al creyente a santificarse y debemos atender este llamado. Apocalipsis es el último libro en la Biblia y es la última revelación de los acontecimientos finales que van a haber en la tierra. En este libro se incluye un llamado a las iglesias de Asia Menor en aquel tiempo y que se ajustan perfectamente a la iglesia contemporánea y a todas las iglesias que han surgido a través del tiempo. Habla de los juicios venideros de parte de Dios y la victoria del Cordero y del pueblo de Dios con él. Y nos dicen, Señor, la palabra que su venida es inminente. ¿Oyeron eso? ¿Cuántos sienten que Cristo viene pronto? Si no, veamos lo que dice aquí la Escritura. En Apocalipsis 1:3, Jesús dice, el tiempo está cerca. ¿Oyeron eso? El tiempo está cerca, como quien dice, ya se va a cumplir lo que está aquí en este libro, especialmente Apocalipsis. Esto que está aquí escrito ya se va a cumplir. En el capítulo 22, versículos 7 y 12, Jesús dice, he aquí vengo pronto. Y en el versículo 20 del Apocalipsis 22 dice, ciertamente vengo en breve. Dentro de muy poco tiempo el Señor viene por su iglesia. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Yo me voy con Él. Yo no me quedo aquí. Por nada de este mundo. Nos vamos con Él cuando suene la trompeta y cuando se oiga la voz de mando, la voz de arcángel de Dios. Él viene a traer a su iglesia. Y por eso Él pide de que antes de que Él dé la orden, nosotros nos santifiquemos. Si usted es un cristiano, ha decidido seguir a Cristo, usted debe de ir creciendo en su vida cristiana. No estarse estancado ni tampoco ir para atrás, sino que usted se vaya consagrando mucho más y más. En Levítico 20, versículo 26, vea lo que Dios le dice a Israel, que es su pueblo, y que aplica para nosotros que somos la Israel espiritual. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, venimos a ser propiedad de Él, somos sus hijos, somos su pueblo, que ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero. Antes estábamos en el mercado de esclavos, éramos esclavos del pecado y el Señor Jesús pagó el precio para que usted y yo seamos libres. Israel debía apartarse o separarse a sí mismo de cualquier cosa que les causara impureza a ellos. Los sacerdotes tenían que purificarse antes de entrar a servirle al Señor en el templo o también en el tabernáculo. Y también nosotros también debemos de mantenernos puros, limpios y santos para el Señor, porque Él nos ha llamado para Él mismo. El salmista, en el Salmo 93, versículo 5, nos dice que la santidad le conviene a su casa. La santidad le conviene a su casa. Es conveniente que usted y yo vivamos en santidad y nos santifiquemos cada día más. ¿Por qué? Porque esto trae beneficios y esto trae bendiciones para usted y también para mí. Veamos eso. En Hebreos 12:14 dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Oyeron eso? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, pero podríamos decir, bueno, ¿y a qué se refiere esto? La Biblia dice que un día usted y yo vamos a ver al Señor cara a cara. Y sabemos que eso va a ser al final de los tiempos, cuando estemos en su presencia. Pero ¿a qué se refiere esto, hermano? Esto se refiere a que usted ahora, el apóstol Pablo dijo que hoy podemos ver a Dios como tras oscuro velo. No lo podemos ver con claridad como cuando usted se fue a ver en el espejo antes de venir aquí. Los espejos de antes, del tiempo antiguo, eran de plata y eran pulidos.
¿verdad? Pero no había un pulido tan fino como es ahora, de tal manera que las mujeres cuando querían verse cómo quedaban, cuando se arreglaban, veían su rostro, no como usted lo ve ahora, con toda claridad, sino que se veía algo opaco, no se veía claramente. Entonces, y Pablo usa esa figura para hacer ver que en estos tiempos así podemos ver al Señor, pero va a haber un día que lo vamos a ver cara a cara, tal y como Él es, y lo vamos a conocer como Él es en realidad. Pero mientras se da ese tiempo, ¿qué va a pasar? Yo me santifico, pero ¿sabe qué? Usted ahora va a tener la oportunidad de poder ver la gloria de Dios, va a poder ver el poder de Dios sobre su vida, va a poder ver la provisión de Dios sobre su vida, va a ver la mano extendida de Dios en favor suyo, y va a ver y darse cuenta de que la relación con nuestro Señor Jesucristo no es cuestión de religión, sino que es de intimidad y una relación íntima y personal de amistad con Él, porque Él nos perdonó nuestros pecados. Vimos el domingo pasado cómo Dios escogió a aquellos hombres y también escogió a mujeres para que le sirvieran a Él, ¿verdad? Y los santificó a uno desde el vientre de su madre, los apartó para Él. Y eso es lo que significa la santidad, ¿verdad? El hecho de que nosotros nos apartamos del pecado, ¿verdad? Salimos del pecado para estar en comunión con Dios y agradarle a Dios. Eso es lo que es la santificación, volverse del pecado y buscar a Dios. Todos sabemos, hermanos, que qué pasaría si usted llega a mi casa y ustedes saben que por una buena costumbre, nosotros cuando tenemos visitas, aunque ahora por lo de la pandemia casi no se da, pero en tiempos normales, cuando recibimos una visita, siempre ofrecemos algo, ¿verdad que sí? Si tenemos refrescos en la refrigeradora, le ofrecemos un refresco. Y si no, por lo menos, como le he oído decir a mi esposa, por lo menos hay agua, ¿verdad? Y le regalamos un vasito con agua. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando recibamos ese vaso con agua, el vaso estaba sucio. O tal vez lo vimos que estaba limpio, transparente, ¿verdad? Pero cuando lo llevamos a la boca, le sentimos un olorcito, como que alguien se comió un huevo estrellado en la mañana, ¿verdad? Y bebió agua ahí, y le sentimos un olorcito a chuquilla, ¿verdad? ¿Qué va a sentir usted? ¿Qué va a hacer? La Biblia dice que usted y yo somos vasos de barro, donde la excelencia del poder de Dios se va a manifestar por medio del Espíritu que está en nosotros. Amén. Somos vasos de barro porque fuimos hechos del polvo de la tierra y ahí vamos a volver. Pero más sin embargo, Dios quiere que estos vasos estén limpios porque de esa manera los va a usar poderosamente. Amén. Porque van a haber muchas personas que no van a querer beber en ese vaso que está sucio. Pero si está limpio, sí, todos van a querer beber ahí. Entonces, nosotros los creyentes ya fuimos santificados. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, Primera de Corintios 6, del 9 al 11, vea lo que dice. No sabéis que los injustos, dice, aquí aparecen otra vez los injustos que menciona Juan en Apocalipsis, no heredarán el reino de Dios, dice. No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pablo fundó esta iglesia en un lugar que era muy corrompido. La gente vivía
en el desenfreno total. Vivía en la idolatría, vivía en la inmoralidad, y eso había afectado a esta gente. Llegaron a los caminos de Dios y todavía algunos venían con algunas costumbres de esas, y Pablo está trabajando para que Dios termine la obra en esta gente y les dice, y estos eran ustedes antes, pero ya Dios hizo la obra por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él perdona nuestros pecados. En el momento que usted levanta su mano y dice, yo soy un pecador, necesito que Dios me perdone, le voy a entregar mi vida, usted recibe en ese momento lo que es la santidad inmediata. Si usted en ese momentito se muere de un infarto después de haberle entregado su vida al Señor, usted se va con Él. Pero después de eso, viene lo que se llama la santidad, que usted va a ir aumentando más, que es la santidad progresiva. Usted va a ir aumentando cada vez más y más. Si no, piense cómo ha pasado en su vida. Entregamos nuestra vida a Cristo y después, con los días, incluso la misma familia de uno, ¿y qué hiciste? No, hombre, si eso está loco, si vos ya tienes tu religión. O como quien dice, si vos ya te bautizaron, ¿y qué estás haciendo ahí? El enemigo va a tratar, mire, de sacarlo a uno y hacer que uno dé un paso atrás de la decisión que ha hecho. Y en la santidad progresiva usted va avanzando cada día más y con el tiempo usted va creciendo en las cosas de Dios y en cualquier momento el Espíritu Santo le va a recordar algún pecado que usted hizo en aquel tiempo que usted ya ni se acordaba y de repente el Espíritu Santo le acuerda a través de una alabanza, a través de un sermón y usted va a decir, wow, me estoy acordando de esto, yo hice esto y por esto no le pedí perdón a Dios. Y en ese momento usted empieza a pedirle perdón a Dios y seguir, ¿qué? Santificándose, avanzando en el sentido positivo de lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso es que nos conviene santificarnos. ¿Por qué? Porque el pecado impide que la gracia de Dios se manifieste. Busquen el libro de Josué. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. En el versículo 13, vea lo que Dios le dice a Josué. Ellos habían tenido un fracaso militarmente. Un pueblito muy pequeño los había derrotado a ellos y Josué estaba triste, confundido, enojado. ¿Y qué pasó aquí? Y Dios le habla y entre otras cosas le dice en el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esa expresión anatema tiene que ver con una maldición. Cuando nosotros le damos lugar al pecado, viene la maldición sobre nosotros. Y Jesucristo por eso fue a la cruz del Calvario, dice Gálatas 3:13, porque ahí es maldito el que es colgado en un madero. Ahí Jesús pagó todas las maldiciones suyas y las mías también, por causa de nuestros pecados y por la herencia maligna que arrastramos por parte de nuestros padres. Las podemos quebrantar porque Jesús ya pagó por esas maldiciones, para que en vez de maldiciones tengamos bendiciones. Cada vez que fallamos nosotros y pecamos, estamos abriendo una puerta para que venga una maldición sobre nosotros. La maldición aquí fue que ellos fueron derrotados por sus enemigos. Y les dice Dios, si ustedes siguen así, no van a prosperar. Vienen a conquistar la tierra que yo les doy, pero no van a poder si están con esa maldición sobre ustedes. Y miren el contraste, Josué 3, versículo 5. En Josué 3:5 vemos la gran diferencia. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
ellos van a entrar a la tierra de Canaán, pero ¿qué pasaba? El río Jordán estaba desbordado. Estaba como han pasado estos huracanes hoy, ¿verdad? Que estaba el agua, había salido de su cauce, y eso impedía físicamente que ellos pudieran pasar porque ni puente había. Entonces, y Dios obra ahí con Josué y le dice, mira, hay que santificarse. Y al santificarse usted está rindiendo su vida y está consagrando su vida para Dios y está buscando establecer y consolidar la comunión con Dios. Le dice, hagan eso, santifíquense, límpiense, purifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Quiere usted ver las maravillas de Dios? Santifíquese. ¿Oyeron, hermano? Santifíquese. Dígale no al pecado en cualquiera de sus formas, aunque sea así chiquitillo, aunque sea de cualquier color que le pongan, color pastel al pecado. Olvídese de eso, porque el pecado le trae maldición a su vida. Y después usted se va a estar lamentando y no le eche la culpa a Dios, porque es por sus propias decisiones. Entonces aquí ellos se santificaron. ¿Y qué pasó, hermano? Dios detuvo el río Jordán para que el pueblo de Dios pasara en seco y después conquistaran al otro lado la ciudad de Jericó, una ciudad inexpugnable, ¿verdad? Entonces Dios hizo milagros, pero qué contraste después, que están sufriendo las consecuencias porque uno de ellos falló. Acán falló. Él tomó, cuando tomaron la ciudad, él tomó del botín que había ahí. Y Dios había dicho que no iban a tener que tomar nada porque la victoria se la daba Dios. Dios les entregaba la ciudad. No le iban a conquistar por sus propias fuerzas, sino que Dios les iba a entregar esa ciudad. Por lo tanto, todo lo que había ahí era para la gloria y la alabanza de Dios. Y en ese tiempo, les recuerdo, los pactos, el pacto que hizo con Moisés era un pacto colectivo, como los seguros colectivos, ¿verdad? Los abarcaba a todos. Si todos estaban bien, había bendición para todos. Pero si uno fallaba, el mal les caía a toditos. En cambio ahora en el nuevo pacto con Cristo es individual. ¿Oyó eso? Es individual en su relación con Dios. Si usted peca, le viene la consecuencia a usted. Quien más va a sufrir va a ser su persona, aunque también, por ejemplo, sus hijos van a sufrir las consecuencias indirectamente por causa de su pecado, o su esposo o su esposa va a sufrir las consecuencias. Entonces, es necesario que estemos santificándonos. ¿Para qué? Para que podamos ver la mano de Dios extendida en favor hacia nosotros. Algo que tiene que aprender usted y entender, número 2, es que Satanás nos va a atacar cuando decidamos santificarnos. Así como el enemigo ataca cuando por primera vez le rendimos nuestra vida a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, vienen ataques, ¿verdad? Muchas veces vienen ataques de nuestra misma familia. Han habido familiares que han sido desheredados por causa de que un día su hijo o su hija le entregó su vida a Cristo. Los han desheredado. Empiezan a señalarlos, a decirle, mira, vos estás loco, ¿qué andas haciendo ahí con esos aleluyas? Ya te hiciste come gallina. Y empiezan a ponerle un montón de epítetos a uno, ¿verdad? ¿Con tal de qué? De dañar nuestros sentimientos. Y todo eso es obra ¿de quién? Es obra de Satanás. Entonces, ya no digamos después, cuando ya estamos teniendo un caminar con el Señor, ya estamos con varios días de estar en comunión con Dios y decidimos irnos santificando. Entonces, el diablo aún así, él va a atacarnos. Y quiero que veamos un ejemplo. Busquen en el segundo libro de las Crónicas. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver los versículos del 19 y el 20. Ustedes saben muy bien que esta porción habla de un rey de Judá, que podríamos llamar, la historia lo describe así, como un rey bueno. Un rey bueno. Porque hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos. No magos, vean, malos. Entonces,
y estamos hablando del rey Josafat, que estaba en el reino del sur. Israel se había dividido ya, estaba el norte con Samaria, su capital, y el sur con Jerusalén, que era la capital en Judá. Entonces, ahí en Judá estaba Josafat, y al otro lado estaba un rey malvado, mala gente. El rey Acab estaba al otro lado. Entonces, de repente, este rey Josafat, y debemos tener mucho cuidado nosotros, porque el hecho de que seamos buenos no quiere decir que vamos a ser insensatos. ¿Oyeron eso? No quiere decir que la gente va a manipularnos y hacer lo que quieren con nosotros y llevarnos y desviarnos de los caminos del Señor. Este hombre, a pesar de que era muy buena gente, cometió un pecado terrible. Lo registra aquí en el capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Del 1 al 3, miren, fíjense bien. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. O sea que él venía de un lugar, ya lo vamos a ver antes. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero, aquí viene el pero, miren, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón, ¿para qué? Para buscar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí, hermano? Lo que sucedió es que el rey Josafat hizo una alianza, hizo un convenio, hizo un trato con el rey Acab, que era un rey muy malo. Resulta que lo podemos ver en el capítulo 18, en el versículo 3, dice, 18:3 de Crónicas. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá. Miren, están haciendo tratos entre los dos reyes. ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, oiga lo que dijo Josafat: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Qué le parece? Él está diciendo, mira, yo soy como tú. Y realmente Josafat era como Acab, no eran iguales. Aquel era malo y Josafat era bueno. Bueno en todo el sentido de la palabra. ¿Y todo por qué? Porque Dios estaba con él. Era un hombre que actuaba correctamente, pero es tentado por medio del rey Acab, este rey malo, que lo introduce a hacer esa alianza y él dice, yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Acab y su esposa eran muy malos, habían desviado al pueblo de Israel de la adoración a Dios y adoraban a Baal y a Acera, y habían instituido una religión más de parte del Estado, habían perseguido a los cristianos, entonces, y habían matado a muchos profetas. Entonces, ¿y cómo es que ahora viene este rey que es bueno a hacer tratos con esta gente? Y van a la guerra, ¿verdad? Deciden ir a la guerra. Y mire cómo son las cosas. El hecho de andar uno haciendo alianzas con personas que no andan bien con Dios es un peligro, fíjense. La Biblia nos llama a no tener vínculos muy estrechos con personas y mucho menos, bueno, cuando habla de que no nos unamos en yugo desigual, no solo se refiere a que yo me voy a casar con una mujer que no es cristiana o usted se va a casar con un hombre que no es cristiano. No solamente se refiere a eso,
se refiere a cualquier otro tipo de asociaciones con personas que no están en el mismo pensar y en el mismo sentir suyo. Por ejemplo, si usted va a entrar a un negocio, ¿verdad?, y se va a asociar con una persona, usted va a querer que esa persona piense igual que usted. ¿En qué sentido? En el sentido de sus responsabilidades comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene empleados y usted les descuenta lo que es el seguro social y todos los descuentos de ley, usted ese pisto no se lo va a echar a la bolsa, sino que lo va a entregar a quien corresponde. ¿Sí o no? Amén. Así es, ¿verdad? También usted sabe que al estar en un negocio, usted va a tener que hacer su declaración de impuestos y la va a hacer correctamente y va a pagar los impuestos, porque sabe que eso es de ley y usted tiene que someterse a las autoridades para que esté bien con Dios también. Entonces, pero si la otra persona piensa diferente, usted ya va a entrar ¿en qué? En graves conflictos. Amén. Entonces, y por eso el Señor nos exhorta a evitar ese tipo de relaciones. Y este hombre se mete en tratos con un hombre malvado, y cuando ya van a la guerra, fíjese cómo piensa el malvado, porque esa es pura maldad. Usted sabe que en esas guerras, y tanto en esas guerras como las que hay ahora, el enemigo siempre va a buscar eliminar a la cabeza. Por ejemplo, al general, a los que tienen altos, ¿qué? Altos rangos. ¿Por qué? Porque son los que dan las órdenes. Amén. Y si no hay quien dé las órdenes, ¿qué van a hacer los soldados? ¿Sabe qué va a hacer el soldado? Va a decir, vámonos para la casa. Como aquí no hay quien nos dé las órdenes. Entonces, igual era en el tiempo antiguo, ¿verdad? Si veían que andaba un rey en medio de la batalla, decían, si este es el rey, vamos a ir a matarlo a este, porque matándolo el pueblo se va a perder la moral. Entonces, y cuando iban a la guerra, viene el rey acá malvado y le dice a Josafat, mira, ya nos vamos para la guerra, espérame, porque me voy a ir a disfrazar. Como quien dice, me voy a poner un camuflaje para que no me conozcan. Y él se vistió como un soldado común y corriente, y ahí vos seguís por allá y yo me voy por aquí. Va. Entonces le pregunto, ¿quién iba vestido como rey? ¿Quién llevaba su corona de rey en la cabeza? Era Josafat. Por tanto, sus enemigos al verlo dicen, ese es el rey, matemos a este. Y efectivamente, así sucede, lo vieron a él y empiezan a acorralarlo para matarlo, pero cuando estaban ya cerca, reconocen que no era el rey Acab. Dijeron, no, este no es, hombre, dejémoslo, vamos a buscarlo. Y aquel andaba, mire, como dicen, camuflajeado en estos tiempos. Pero como Dios sabe todo, y los juicios de Dios ya estaban establecidos para este rey malo, ¿qué pasó? Alguien tiró una flecha a lo loco, mire, y esa flecha se le incrustó a él y mató al rey Acab. ¿Se da cuenta? De Dios nadie se va a escapar, aunque se ande disfrazando. Y aquí este hombre terminó la batalla y se va para su casa el rey Josafat. Y cuando iba camino para su casa aparece este profeta y le dice de parte de Dios, al impío le estás dando ayuda. En otras palabras, ¿por qué te vas a unir con los impíos, con aquellos que aborrecen a Jehová? Pues quiero decirte de parte de Dios que Dios no está contento con eso. Dios está molesto contigo por eso que hiciste. No está bien lo que hiciste. Mas sin embargo, le dice, se han hallado en ti buenas cosas, ¿verdad? Tuviste ese detallito que no está bien, pero hay muchas cosas buenas. Has quitado las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. O sea, tenés más cosas buenas que esa mala. Entonces, a través de ese llamado de atención, ¿qué es lo que hace Josafat? Viene Josafat y cuando llega a Jerusalén, llama a personas para que sean jueces, ¿verdad? Como los que hay ahora, en los juzgados que hay ahora, y les mandó diciendo, dice en el versículo 9,
van a proceder a sí mismos con temor de Jehová y con verdad y con un corazón íntegro. Y al final les dice, esforzados pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno. Entonces él se dio cuenta que por ser un rey bueno, Dios lo había salvado de los enemigos de Acab y no lo mataron a él, sino que se murió quien debería de morirse. Qué tremendo esto. Dios lo salvó y ahora él está tomando pasos correctos para subsanar ese error que tuvo delante de Dios. Entonces, algo que tenemos que aprender también es esto, miren. ¿Han oído ustedes que dicen por ahí, dicen las malas lenguas, ¿ven?, que el hombre es el único animal, porque nos clasifican en el reino animal, ¿ven?, es el único animal que tropieza con la misma piedra? ¿Han oído eso? Parece que hasta canciones han sacado, ¿ven? Tropezar con la misma piedra. ¿A qué se refiere? Se refiere que a veces cometemos un error, aprendemos la lección, ¿verdad?, del gran sopapo que nos damos con el error que cometemos, pero con el tiempo volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué le parece? Nos equivocamos otra vez a sabiendas de las consecuencias. Fíjense que lo mismo le pasó a Josafat. ¿Quieren que lo veamos? En el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 35 en adelante. Dice, pasadas estas cosas, dice, ya vamos a ver qué cosas son las que habían pasado, ya vamos a entrar a eso. Josafat, rey de Judá, trabó amistad, oiga bien eso, estableció una relación de amistad muy, muy fuerte con Ocosías, rey de Israel. Ya no está acá porque lo mataron, ¿verdad? Ahora está Ocosías, el cual, oiga bien, su rayo era dado ¿a qué? A la impiedad, era otro malvado. ¿Oyeron esto? Mataron a Acab y asciende al trono Ocosías, y Ocosías era hijo de Acab y Jezabel. ¿Y qué ejemplo le habían dado sus padres? No eran buenos ejemplos. Este era un hombre impío y malvado también. Y viene Josafat y empieza a establecer amistad con él. Y dice en el versículo 36, e hizo con él una compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Qué le parece? Deciden meterse a hacer negocios. Construyamos una empresa naviera. Vaya, vos sos rey de allá, poné la mitad, yo soy rey de aquí, pongamos la mitad los dos para hacer esta empresa, construyamos unos barcos, ¿verdad?, unos barcos mercantes, y empezamos a transportar la mercadería de aquí para allá. Entonces hace alianza con él, y cuando menos pensó, Dios respondió y le hizo ver que no le gustaba lo que estaba haciendo, porque estaba cometiendo el mismo error que había cometido antes. Y la señal de eso fue que las naves, miren, se destruyeron, el negocio se vino a la quiebra. Así que por eso debemos tener mucho cuidado. Entonces, volvemos al asunto de que nosotros, cuando nos consagramos, al enemigo no le gusta. El Señor nos dice, hey, santifícate más, hombre. Mira, yo ya voy a llegar. ¿Estás listo? ¿Está listo usted para la venida del Señor? Ya las señales de Mateo 24 ya se han cumplido, hermano. Si lo único que se está esperando hoy es que suene la trompeta y el Señor venga por su iglesia a llevarse a su pueblo. Amén. Eso es lo único que está faltando. Imagínese usted ahora cómo está el mundo de afectado por esta pandemia. Bueno, ya Europa está igual o peor que como cuando empezaron. Aquí ya están subiendo otra vez los casos. Y dicen que hay vacunas, pero la vacuna no es un 100%.
Entonces, y el mundo está así, ¿ves? Tan así está que algunos no pueden ni venir a la iglesia. Todo el mundo está afectado. ¿Y qué pasa si de repente, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecemos de aquí? ¿Cómo cree que va a estar el mundo cuando salgan las noticias de que millones de personas han desaparecido? Ya no están. Se las llevó el Señor. Esto va a ser un caos en todo el mundo. Y eso es lo que se está esperando ahorita. Ahora, ¿está listo usted para irse? Por eso el Señor nos llama, nos hace este último llamado, ¿verdad? Hey, miren, santifíquense, hombre. Yo ya voy a llegar, hombre. Alístense, alístense. Qué triste es como cuando uno está en la casa con la esposa. Nos vamos ya está lista, sí. Va, pues, vámonos ya, pues. Y ella nunca sale. ¿Por qué será? Vea que no se siente bien uno. Diferente que, vamos ya, nos vamos ya, sí, va, vámonos ya, pues. Y salimos. Porque estamos ya listos. Amén. ¿Está usted preparado? ¿Está listo? El Señor por eso nos llama ¿a qué? A santificarnos. Entonces Josafat decide, ¿verdad? Decide seguir adelante con su vida, seguir agradando a Dios, pero de repente viene el ataque del maligno. Mire, el diablo lo va a atacar si le entrega su vida a Cristo. Y el diablo le va a atacar si usted se santifica mucho más con el Señor. Usted se va a santificar cuando usted adora más al Señor, cuando usted decide seguir a Cristo y se compromete a seguirlo y a servirle. De esa manera usted se va santificando y consagrándose cada día más. Entonces, al diablo no le va a gustar eso. Mire, si usted no tiene nada que ver con Dios, no le interesa nada de Dios, no lee Biblia, no se congrega en ninguna parte, no ora a Dios ni nada, y puede decir, mi Dios ya se murió este miércoles pasado, entonces, allá en Argentina, no le importa nada de Dios, del Padre Celestial. ¿Sabe qué pasa? El diablo no se interesa por usted. No se va a preocupar Satanás por usted. Pero si usted se consagra a Dios, le entrega su vida a Cristo y después sigue santificando, Él sí va a preocuparse porque usted le va a dar mucha lata a Él. Usted le va a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque va a ser un vaso que Dios va a usar para su gloria. Entonces viene y Josafat decide santificarse más, poniendo esos jueces para que hagan bien las cosas, y de repente el enemigo se levanta contra él. Véalo en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Versículo 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Al darle esa noticia terrible, dice, entonces, dice el versículo 3, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Okay. Vino el ataque del diablo. Cuando estaba meditando en el primer culto, vino a mi mente algo, no había pensado en eso, pero el Señor me hizo ver eso en el culto de las 8 y quiero compartirlo con ustedes. Cuando ustedes vieron las noticias acerca del huracán Iota que venía para acá, ¿qué sintieron? Hay unos que miran más las novelas que las noticias. Otros miran más los deportes que las noticias. Pero cuando se veía el huracán categoría 5, que es un monstruo ya, es el que destruyó la ciudad de Nueva Orleans, Katrina, hace muchos años atrás. Categoría 5. Es un monstruo.
frente a las costas de Nicaragua y cuya trayectoria venía directamente a El Salvador. No iba a ser como el anterior, que se fue allá por las costas, después se fue por Honduras y no iba a entrar aquí. Este sí iba a entrar aquí. ¿Qué sintió usted? ¿No sintió nada? ¿No pensó en nada? A veces no alcanzamos a medir las circunstancias, pero ¿saben qué? A mí me puse en qué pensar, bien. Porque de un par de tormentitas buenas y galanas que tuvimos antes, que esos dos huracanes, ¿cuántos problemas nos dieron aquí en el país? Y todos los años dicen, somos un país muy vulnerable, muy vulnerable. Pues sí, pero no se hace nada para evitar eso. Solo se están haciendo remiendos después que se dan las desgracias. Pero ni modo, así somos. Me puse a orar por este país. ¿Por qué? Inspiraba temor ver eso. Y a eso aquí adentro, hermano, si hubiera venido así, si hubiera entrado así como venía, mire, a saber cómo estuviéramos aquí, fíjense. Ustedes han visto cómo ha quedado Nicaragua. Ustedes han visto cómo está Honduras. Aún hoy hay poblaciones que están anegadas de agua. O casas que fueron completamente destruidas. Pero nosotros estamos bien, gracias, ¿verdad? Estamos comiendo, gracias a Dios. Tenemos agua, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Amén. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Viene el enemigo contra Josafat y este hombre tiene temor, una reacción normal, muy humana. Viene el espíritu de temor a atacarlo a uno. Pero no hay que dejar que ese espíritu de temor nos invada a nosotros y nos paralice de tal manera que no hagamos nada. Y nos desanimemos y caigamos en un estado anímico deplorable. Sino que tenemos que levantarnos porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino que de poder, de amor y dominio propio, dice la Biblia. Entonces él se humilló para consultar a Jehová y pregonó ayuno a todo Judá, a todo el reino. Vamos a entrar en ayuno y oración. Qué poderoso es eso, ¿verdad? Hermano, qué poderosa es la oración combinada con el ayuno. ¿Oyeron eso? Pero hay algunos que solo les gusta la oración, el ayuno no. Les gusta más oración y desayuno, almuerzo y cena. Pero la oración con el ayuno, qué poder más tremendo. Es un poder que usted lo va a ver de inmediato, hermano. Cuando usted se humilla delante de Dios y le dice al Señor, mira, Señor, es más importante estar contigo, buscar tu rostro para que me ayudes, que ir a comer. Porque lo que comemos después al rato sale. Pero al estar en comunión con Dios viene, mire, y Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural y Dios lo saca adelante. Este hombre proclama ayuno y empieza a hablar con Dios y con todo el pueblo, y dice en el versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y le dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué está diciendo él con toda la gente? Dios mío, tú eres nuestro Dios y eres todopoderoso. Amén. Ese es el Dios de ellos y el Dios mío también y el Dios de ustedes. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y dice, Dios nuestro le dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Abraham, Israel, y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre. Señor, tú nos trajiste esta tierra, tú nos has dado esta tierra por herencia, y ahora vienen los de Moab y los de Amón, que son primos de nosotros, porque ellos eran primos, porque ellos eran descendientes de Lot, que era
que sobrino de ¿quién? De Abraham. Entonces, eran medio parientes. Y tú has dicho que cuando hicimos el templo y Salomón lo dedicó, tú dijiste que cuando viniera algún problema, viniera espada, viniera la peste, vinieran nuestros enemigos aquí, y si nosotros clamábamos, tú nos ibas a ayudar y tú ibas a velar por nosotros. Entonces, por eso estamos aquí. Y estos dos pueblos que vienen a atacarnos, cuando nosotros salimos de Egipto, nos dijiste que no los atacáramos a ellos, que no pasáramos por donde ellos, y no lo hicimos para que ellos vivieran, pero ahora estos ingratos vienen a atacarnos a nosotros ahora. Y dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú que sabes todo, tú vas a juzgar, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué lindo esto, ¿verdad? ¿Verdad que hay momentos y circunstancias en la vida en que usted no sabe qué hacer? No haya por dónde agarrar, no encuentre el camino por dónde irse. Aparte de eso, no tiene las fuerzas, no tiene los recursos materiales o de cualquier otro tipo, ni humanos, para poder hacer lo que usted piensa que debería de hacer, y solo tiene que decirle, Señor, aquí estoy, no sé qué hacer. Esa fue la oración de este hombre, humillándose delante de él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Jeremías 33:3 dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar de Dios, y exactamente cuando le buscamos, Él responde, hermano. Pedid y se os dará, dice. Tocad y se os abrirá, dice el Señor. Entonces vino la respuesta de Dios a través de los siervos. Y les dice en el versículo 15, en la última parte, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. Cuando el enemigo se levanta contra usted porque usted decide santificarse, esa guerra no es contra usted, entre usted y el diablo, sino que entre Dios y Satanás, que Dios lo reprenda. Porque el que está con usted y conmigo es mayor que él. Y se metió en problemas. Si el diablo le quiere hacer algo, usted es la niña de los ojos de Dios. Y si el diablo quiere apoyarle los ojos a Dios, que se mete en problemas. Y lleva la de perder. En el versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová, porque Él estará con vosotros. ¿Qué le parece? Solo tenemos que estar firmes. Amén. Firmes delante del adversario. La Escritura dice en el Nuevo Testamento que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero para que él huya, usted y yo tenemos que someternos a Dios y él, mire, huirá de nosotros. Tener una actitud de estar firmes y enfrentarse a él, como dicen humanamente, al toro por los cuernos. Hay gente que al problema le anda huyendo, ¿ves? Le anda huyendo al problema y el problema lo anda siguiendo. No, enfrente ese problema, enfrente la dificultad, agárrelo de los cachos y qué bueno, ¿y qué pasó aquí? Y enfréntelo en el poder de Dios y Dios lo va a sacar adelante. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces Dios les dice, miren, la victoria es de ustedes, el pleito no es con ustedes, yo voy a estar con ustedes todos tienen que estar firmes y creerme a mí. Muy bien, al siguiente día Dios les dice, van a salir aquí, y ellos salen y ponen a los sacerdotes a entonar cantos de alabanza. En versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice el capítulo 20, versículo 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué le parece? El enemigo fue confundido de tal manera que en vez de irse contra el pueblo de Dios, se fue a pelear entre ellos mismos y se acabaron ellos solos. Entonces dice en el versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos, alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y le pusieron ese lugar
el valle de Beraca, que significa el valle de la bendición. Cuando nos sometemos a Dios, hermanos, Dios nos va a bendecir. El que se humilla, Dios lo exalta, dice la Biblia. Y viene el botín, después de cada conflicto y toda batalla que tengamos, viene un botín. El botín va a ser la victoria que usted va a tener, lo que usted va a aprender, y va a poder ver a todos aquellos enemigos suyos que se levantaron contra usted, los va a ver completamente derrotados, destruyéndose entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios está con usted y está conmigo. Recuerde, la guerra no va a ser contra usted. La guerra va a ser entre el Satanás y Dios. La guerra va a ser entre todos aquellos que se levantan contra usted. Van a tener que pelear contra Dios. Y hasta este día, Dios no ha perdido ninguna batalla. Siempre ha salido ganador. Amén. Y Él está con usted y está conmigo. Así que es importante que nos santifiquemos, porque al santificarnos va a haber bendición para usted y para mí también. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este último llamado que aparece en la Biblia, donde tú nos dices que Señor, ya vienes. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.